la fragancia de la madera y las flores pulidas llenó la funeraria. Un aroma grueso y opresivo que se adhirió a cada una respiración. Número y aferrado al borde del escenario para el equilibrio, me quedé cerca del ataúd de Mark. Estaba destinado a ser un día de dolor, pero los susurros de la multitud se convirtieron en un ruido de fondo indistinto. Un día para rendir homenaje al tipo al que había dedicado mi vida. Más bien, resultó ser el día en que finalmente lo reconocí por lo que había sido. Me volví para verla mientras las puertas de la iglesia se abrieron. Blake Jene. Usando un atuendo rojo de fuego que contrastaba bruscamente con los solemnes negros y los grises que la rodeaban, entró como si fuera dueño del espacio. Los susurros provocaron y las cabezas giraban. Mi corazón se saltó un ritmo antes de golpear mis costillas con un gran éxito. Al otro lado del pasillo, me miró, una burla lenta e intencional retorciendo sus labios. Cuando alguien cree que ha ganado, dan ese tipo. Como si de repente fuera la verdadera esposa. Como si mi sufrimiento fuera su premio. Los ojos de los dolientes estaban cambiando entre nosotros, y podía sentir que anhelan el drama, una escena o cualquier cosa para desgarrar más tarde. Apreté mis dedos alrededor de mi bolso. El viejo yo, el que se retiraría, el que lloraba en el baño, el que actuaría como si no doliera, amenazó con tomar el control por un momento. Sin embargo, no hoy. Respiré tranquilamente, el peso del momento como una gruesa manta de lana que me pesaba. Jene se acercó con unos pocos zancadas arrogantes, acercándose lo suficiente como para oler su costoso perfume. Levantó sus cejas y ladeó la cabeza, tal vez me atrevió al colapso. Más bien, di una sonrisa pequeña, restringida y algo cortés. Abrí mi bolso sin decir una palabra, alcancé el interior y saqué el documento cuidadosamente doblado que había escondido por dentro esa mañana. En mis dedos, el papel se sintió frío y rígido. Se lo sostuve de manera constante y resuelta. Con un golpe de muñeca, ella la sacó de mi palma después de dudar. Pero vi su sonrisa vacilar mientras la desplegaba. Su rostro estaba vacío de sangre. La sonrisa desapareció. Su mirada redujo las líneas que explicaban todo lo que creía que había reclamado, deslizándose directamente a través de sus dedos mientras sus dedos temblaban. No dije nada en absoluto. No tuve que hacerlo. Con un clic nítido de mis talones en el piso de mármol, el último sonido en una habitación completamente silenciosa, le di la espalda. Yo era más que la viuda de Mark en ese momento. Yo era una persona completamente diferente, más fuerte y renacida. Díganos de dónde está viendo en la sección de comentarios antes de comenzar. Para cuentos más impactantes, recuerde que me guste, compartir y suscribirse. Mi vida con Mark era el tipo de historia que la gente admiraba antes de que todo se desmoronara. Eso es lo que pensé, de todos modos. En la primavera, las flores se derramaron de las cajas de la ventana en nuestra casa de ladrillos de 2 pisos en Maple Street, que tenía una pareja en la parte trasera. Hubo un recuerdo en cada parte de esa casa. Conversaciones en el porche a altas horas de la noche. Los domingos por la mañana gastaron envueltos en mantas. Antes del amanecer, el aroma del café de Mark se estaba gestando. Nuestro matrimonio duró 18 años. Tenía solo 20 años cuando lo conocí en la universidad. Era un estudiante de negocios. Estaba trabajando para obtener un título literario. Solía burlarse de mí por tener la nariz constante en un libro llamándome su soñador. Sin embargo, no me importó. Estaba basado en su ambición. Tenía un plan para su vida, y puse toda mi fe en ella. Permití que mis sueños cambiaran para acomodar nuestra existencia compartida cuando nos casamos. Tuvimos que viajar por el estado para el nuevo trabajo de Mark, por lo que rechacé una oferta de un título de posgrado. Era solo un sacrificio menor, me recordé a mí mismo, uno entre muchos que ambos tendríamos que hacer. Trabajé donde pudo para apoyarnos mientras desarrollaba su profesión, ya sea tutoría, trabajos a tiempo parcial o escritura independiente. Algunos de esos años parecían mágicos. Decoramos nuestro primer árbol de Navidad juntos, cenas cocinadas usando recetas que arrancamos de las revistas, nos quedamos descalzos en la cocina y nos reímos hasta que nos dolían los costados después de quemar nuestro primer pavo de Acción de Gracias. A pesar de nuestra falta de riqueza, estábamos contentos. O eso creía. Descubrí que la alegría no siempre es audible. Hay momentos en los que tarareas suavemente debajo de la superficie, lo que te lleva a sentir que todo está bien. Pero los sueños de Mark eran mayores que nuestra existencia.
Estableció una reputación en la comunidad empresarial local al pasar mucho tiempo en busca de promociones. Estaba satisfecho con él. Cada viaje de última hora y reunión tardía tuvieron mi apoyo. Su éxito, recordé a mí mismo, fue nuestro éxito. Lo descartaría como una parte normal de ser un tipo, con la carga de la ambición, cada vez que regresaba a casa cansado y preocupado. Los hábitos que establecimos fueron la base de nuestra asociación. Pancakes del sábado por la mañana, noches de citas mensuales en el mismo restaurante italiano, el domingo conduce por el campo, incluso cuando subieron los precios de la gasolina. Pensé que los pequeños gestos eran suficientes. Pensé que el amor con el que comenzamos haría una tormenta. No fue que no discutiéramos. Lo hicimos. Pero fueron el tipo inofensivo de peleas, quien dejó las luces encendidas, que olvidaron recoger la limpieza en seco. Nos iríamos a la cama molestos y nos despertamos enredados. Argumentos olvidados en la luz de la mañana. Esa era la vida. Ese era el matrimonio, pensé. Mirando hacia atrás, había señales que debería haber visto. Las llamadas perdidas que nunca explicó. Los viajes de negocios que extendieron 1 o 2 días adicionales. La forma en que se hizo más tranquila después de ciertas conversaciones telefónicas. Pero el amor puede ser un tipo grueso de ceguera. Lo usé como armadura, protegiéndome de preguntas que no quería hacer. Linda, mi hermana, trató de advertirme una vez. Ella no salió y lo dijo. Ella solo preguntó gentilmente si alguna vez me preocupaba cuánto tiempo Mark estaba pasando en el trabajo. Lo reí. Le dije que la ambición era parte de quien era, parte de por qué lo amaba. Ella asintió pero no empujó. Estaba agradecido entonces. Ahora desearía que ella lo hubiera hecho. Todo mi mundo descansaba en la creencia de que Mark me amaba de la forma en que lo amaba. Que no importa cuán ocupado se haya puesto, no importa cuántas personas conociera, siempre volvería a casa conmigo. Creía que la lealtad era un hecho. Algo automático, como respirar. Las traiciones más crueles son las que no ves venir, las que no te preparas porque crees que estás a salvo. En esos primeros días, antes de que las grietas se convirtieran en cañones, habría jurado que era la mujer más afortunada del mundo. Lo amaba con una especie de certeza tranquila, del tipo que se asienta profundamente en tus huesos, convirtiéndose en parte de lo que eres. Era mi mejor amigo, mi compañero, la persona en la que más confiaba. Construí mi vida alrededor de esa confianza, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio. Nunca imaginando que algún día él sería el que lo derribara. Nunca imaginar que el hombre que una vez me besó con la promesa de siempre me dejaría de pie solo, sosteniendo piezas de una vida que había descartado tan descuidadamente. Pero en ese momento, en esos años tranquilos y de contenido, no sabía nada de eso. Pensé que tenía todo lo que siempre quería. Sucedió en la gala anual de la compañía, una noche brillante destinada a celebrar otro año exitoso. Mark estaba siendo honrado con un premio a la excelencia del liderazgo, y había pasado toda la tarde preparándome, queriendo parecer a la orgullosa esposa que se suponía que debía ser. El salón de baile brillaba debajo de los candelabros, las mesas cubrían la sábana blanca crujiente, el aire lleno de aroma del vino y la ambición. Llevaba un vestido azul marino que Mark había dicho una vez que era su favorito. Quería hacerlo orgulloso, ser la mujer que podía presumir esa noche. Al principio, todo se sintió perfecto. Mark me presentó a sus colegas, se dio la mano, hizo tostadas. Miró todo el hombre del que me enamoré, confiado, carismático, magnético. Me paré a su lado, sonriendo a través de la pequeña charla, sintiendo que habíamos construido algo real, algo que vale la pena celebrar. Luego la vi, Jenny Blake, la nueva asistente ejecutiva que todos en la firma habían estado susurrando. Era más joven, tal vez 10 años mi tercera, con el cabello rubio elegante y un cuerpo construido para la atención. Llevaba un vestido negro ajustado más adecuado para un club nocturno que un evento profesional, y se llevaba como si supiera que la estaban viendo. Al principio, no pensé en eso. Los asistentes también asistieron a estas cosas. No era extraño. Me dije eso. Pero cuando Mark la vio, algo cambió. Su sonrisa se suavizó demasiado. Sus ojos permanecieron demasiado tiempo. Y cuando ella se acercó a nuestra mesa, él no la presentó como su asistente. La presentó como Jenny, como si fuera alguien que ya debería conocer, alguien importante. Ella se rió, un sonido ligero y respirable, y le tocó el brazo mientras lo felicitaba.
No solo una palmadita, un toque persistente, familiar, propietario. Mi estómago se apretó, pero forcé una sonrisa, estrechando su mano cuando se ofreció. Emily, ¿verdad? Ella dijo, sus ojos brillaban con algo que no pude colocar. Lástima, diversión. Lo desencadené, me dije que estaba pensando demasiado. Mark no notó la incomodidad. O tal vez lo hizo, y simplemente no le importó. Pasó la siguiente hora orbitando entre conversaciones, pero de alguna manera Jenny siempre estaba cerca, trayendo bebidas, riéndose de sus bromas demasiado fuertes, inclinándose demasiado cerca. En un momento, mientras Mark fue llevado a una conversación a través de la habitación, Linda, que había venido como mi invitada, se inclinó y susurró, «Eso no es solo trabajo, mira la forma en que lo mira». Sacudí mi cabeza. Él es su jefe. Ella solo está siendo fría NDLY, dije, escuchando la actitud defensiva en mi propia voz. Quería tanto creerlo. Lo necesitaba. Linda no empujó. Ella solo me dio ese triste y sabiendo que solo una hermana mayor puede dar. El tipo que dice ella ve algo que no quieres admitir. Más tarde esa noche, durante el discurso de aceptación de Mark, se paró en el podio, sonriendo bajo el cálido brillo del centro de atención. Agradeció a su equipo, a sus mentores, incluso a Jenny por su nombre por su increíble apoyo para ayudarlo a administrar los desafíos del año. No me mencionó, ni una sola vez. Me senté allí, mis manos se doblaron firmemente en mi regazo, dispuesto a no dejar que el aguijón se mostrara en mi cara. Aplaudí cuando todos los demás lo hicieron. Sonreí cuando regresó a nuestra mesa, radiante y orgulloso. Pero algo dentro de mí cambió, casi imperceptiblemente, como la crack más pequeña que se formaba en una base que alguna vez se había sentido irrompible. Esa noche, acostada en la cama al lado de Mark mientras roncaba suavemente, miré el techo durante horas. Pensé en la mano de Jenny en su brazo, en la forma en que me había mirado como si fuera parte de la decoración, en el discurso donde me había vuelto invisible. Me dije a mí mismo que no significaba nada. Que estaba cansado. Que la noche había sido abrumadora para los dos. Empujé la inquietud tan profunda que casi creía que no estaba allí. Después de todo, llegó a casa conmigo, ¿no? Dormimos bajo el mismo techo, compartimos la misma vida. Seguramente eso importaba más de unos pocos momentos extraños. Enterré la primera semilla de la duda, empaquetándola con todas las otras preocupaciones que no tenía la fuerza para enfrentar. No lo sabía entonces, pero esa noche fue la primera fractura en una vida que había construido sobre la confianza. No sería el último. Después de la gala, las cosas no se desmoronaron durante la noche. Llevaban lentamente, pieza por pieza, la forma en que una costa se erosiona bajo ondas implacables, no con un choque, sino con 1000 pequeños tirones. Comenzó con las pequeñas cosas. Mark se distrajo en casa, perdió en el pensamiento, incluso cuando estaba sentado justo a mi lado. Dejó de preguntar sobre mi día, si me ofrecía detalles como voluntario, como estaban haciendo mis estudiantes de tutoría, los pequeños hitos que alcancé en el trabajo, asintió con la cabeza sin escucharme realmente. Me di cuenta de la forma en que sus ojos se mantuvieron pegados a su teléfono, la forma en que murmuró las respuestas solo para llenar el silencio. Al principio, puse excusas para él. El trabajo fue estresante. La economía era impredecible. Necesitaba espacio, tiempo para relajarse. Cociné sus comidas favoritas. Le devolví roces después de largos días. Llené los espacios vacíos entre nosotros con paciencia, diciéndome a mí mismo que eso era lo que significaba el matrimonio, sacándolo a través de temporadas difíciles. La paciencia comenzó a sentirse como gritar en un cañón vacío. Mark dejó de notar las pequeñas cosas. Cuando me corté el pelo, un cambio drástico que pensé que al menos podría comentar, ni siquiera parpadeó. Cuando nuestro aniversario llegó, me envió un mensaje de texto al mediodía que decía, «Feliz aniversario. Te amo». Sin tarjeta, sin flores, sin planes de cena. Me dije a mí mismo que no importaba, que el amor real no se midió en grandes gestos. Pero una parte pequeña y dolorida de mí todavía esperaba algo más. Dejamos de reírnos juntos. Las bromas interiores, las burlas juguetones, la compañía fácil que una vez nos ancló, todo se desvaneció en una coexistencia educada pero distante. Nuestras conversaciones se convirtieron en transaccionales. ¿Qué quieres para cenar? No olvides tu cita. ¿Pagaste la factura de electricidad? Todavía estaba allí, pero ya no estaba conmigo.
La peor parte no fue la lucha. Era el silencio. Silencio en la cena, roto solo por el tintineo de tenedores contra platos. Silencio en el auto mientras conducíamos uno al lado del otro como extraños. Silencio en la cama cuando me quedé despierto escuchándolo respirar, preguntándose si estaba soñando con alguien más. Una noche, trabajé en el coraje para preguntarle, ¿estás feliz? Levantó la vista de su teléfono, sorprendido, como si hubiera interrumpido un mundo que había construido desde hace mucho tiempo sin mí. Sí, dijo. ¿Por qué no lo estaría? Asentí y sonríe como esa respuesta fue suficiente. Pero por dentro, sentí algo pequeño e importante deslizamiento más lejos del alcance. Linda notó el cambio antes que yo. Ella vino una tarde con café y se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, mirándome demasiado de cerca. «Te estás desvaneciendo, dijo suavemente. «Ya no eres tú». La saludé. «Es solo un parche difícil. Cada matrimonio los pasa». Ella no discutió. Ella simplemente apretó mi mano, sus ojos llenos de lástima que aún no estaba listo para aceptar. Todavía no hubo grandes traiciones. No hay escenas impactantes, solo la tranquilidad, implacable disminución de mí mismo. Me convertí en alguien que apenas reconocí. Alguien que fue de puntillas alrededor de su propia casa, tratando de no molestar un equilibrio que ya se había destrozado. Dejé de mencionar mis éxitos porque Eran se reunió con indiferencia. Dejé de sugerir noches de citas porque siempre estaba demasiado cansado. Dejé de esperar el afecto porque me dolía demasiado encontrarse con frialdad. Me encogí para adaptarse a los espacios que Mark me permitió. Y cada vez que me hacía más pequeño, una parte de mí desapareció. Aún así, me dije a mí mismo que esto era temporal, que el matrimonio significaba salir las temporadas, incluso cuando los inviernos parecían interminables. Me dije que si lo amaba más duro, esperaba más, sacrificaba más, encontraría su camino de regreso a mí. Pero el amor no es una cura para la negligencia. Y esperar no es una promesa de que alguien te eligiera de nuevo. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que la erosión había estado sucediendo durante años, oculta bajo las rutinas y responsabilidades que nos adormecieron a los dos. Pero ahora era innegable. El amor al que me había aferrado se había marchitado tan ferozmente, dejando atrás solo los rituales huecos de una vida construida sobre recuerdos en lugar de esperanza. El hombre con el que había construido una vez mi mundo se estaba escapando, un acto tranquilo de indiferencia a la vez, y yo estaba quieto, dejándolo ir, demasiado asustado para enfrentar la verdad de lo que estaba sucediendo. No fueron solo los pequeños despidos privados los que me astillaron. Fue el momento en que me hizo invisible frente a las personas que nos conocían mejor. En el momento en que las paredes de nuestro matrimonio se rompieron, no solo dentro de nuestra casa, sino bajo los ojos de todos los que había pasado años dejando entrar mi vida. Sucedió en la fiesta de aniversario de mis padres. Celebraban 35 años juntos, un gran hito en nuestra familia, algo con lo que mi madre había soñado desde el día en que ella y mi padre dijeron, lo hago. Ayudé a organizar todo, las decoraciones, los proveedores, la lista de invitados. Pasé semanas coordinando todo a los detalles más pequeños porque si hubiera una cosa que aún pudiera controlar, se aseguró de que la historia de amor de otra persona permaneciera intacta. La fiesta se llevó a cabo en el salón de la comunidad local, colgada de luces de hadas y llena de risas, gafas y canciones antiguas de un DJ alquilado. Mis padres sonrieron toda la noche, tomados de la mano, balanceándose lentamente a la música que solo podían escuchar. Eran el tipo de pareja que solía creer a Mark y yo me convertiría. Me paré cerca de la mesa del buffet charlando con parientes cuando vi a Mark en la habitación. Se estaba riendo, realmente riendo, como no me había hecho en meses. Y allí junto a él estaba Jenny. Se suponía que no estaba allí. Este no fue un evento de trabajo. Esta era familia. Mark debe haberla invitado por su cuenta. Tal vez se dijo a sí mismo que era inofensivo. O tal vez ya no le importaba las apariencias. De cualquier manera, allí estaba, entrando en la celebración de mi familia, riendo con mis primos, bebiendo vino, parecía que pertenecía. Cuando Mark me dio cuenta de que miraba, no se veía culpable. Me agitó con un movimiento informal de su mano, como un hombre que convoca a una camarera. Me abrí paso, forzando una sonrisa. «Este es Jenny», dijo Mark, tirando su brazo alrededor de sus hombros de una manera que era demasiado familiar. «¿Sabes, mi asistente? Me salvó la vida el último trimestre». Asentí,
extendiendo una mano que Jenny apenas se molestaba en sacudir. Y esto, continuó Mark, volviéndose hacia Jenny sin siquiera mirarme, es Emily. Ella, bueno, mantiene todo corriendo en casa. Hubo risas, una risa real fuera del grupo del pequeño grupo que nos rodea. Alguien, tal vez la esposa de mi primo, se rió entre dientes y dijo, detrás de cada gran hombre, ¿verdad? Me quedé allí, las mejillas ardiendo, mientras Jenny se reía en su copa de vino, entendiendo claramente la marca de la jerarquía acababa de dibujar en algunas palabras descuidadas. Ya no era su compañero. Yo fui la ayuda. Hubiera sido más fácil si me hubiera abofeteado en la cara. Al menos entonces se habría sentido real, justificado. En cambio, me quedé allí congelado, sosteniendo un plato de comida endeble de comida. La habitación giraba un poco a medida que la risa se desvanecía y las conversaciones siguieron adelante sin mí. Mark no se dio cuenta de que no me había reído. No notó la forma en que mis manos temblaban, o cómo mi garganta se cerró hasta que la respiración se sintió como un acto consciente de voluntad. Simplemente aplaudió a Jenny en la espalda y dijo algo sobre agarrar otra bebida, alejarse sin una segunda mirada. Me excusé al baño, encerrando la puerta detrás de mí lo más rápido que pude. En la tenue luz, miré mi reflejo. No reconocí a la mujer que me miraba. Su lápiz labial fue manchado. Su cabello se había marchitado bajo la humedad. Sus ojos, una vez brillantes y llenos de vida, se veían aburridos, vacíos. Agarré los bordes del fregadero de porcelana hasta que mis nudillos se volvieron blancos, dispuestos a no llorar. No aquí. No esta noche. No cuando mis padres merecían recordar esta noche sin mi tristeza manchando. Volví a aplicar mi lápiz labial con manos temblorosas, me enyajé una sonrisa en mi rostro y volví al pasillo mientras yo porque no había pasado nada. Felicité a mis padres, abrazados a parientes, posaron para fotos. Me convertí en un fantasma en mi propia vida, moviéndome a través de los movimientos porque eso fue más fácil que explicar el espacio hueco que se había abierto de par en par. Linda me llamó la atención al otro lado de la habitación esa noche. Ella no dijo nada. Ella no tenía que hacerlo. Su rostro lo dijo todo, te veo. Lo lamento. No te mereces esto. Le devolví la sonrisa, agradecida por su comprensión silenciosa, pero más avergonzada que nunca que esta era mi historia. No el cuento de hadas en el que una vez creí. No la asociación que había sacrificado tanto para proteger. Solo una mujer parada sola en una habitación llena de gente, fingiendo que todavía le importaba al hombre que ya había seguido adelante. Justo enfrente de ella, irse no fue un gran momento de valentía. No era una escena cinematográfica en la que empaqué mis maletas en medio de una tormenta, gritando palabras finales a través de las lágrimas. Era más tranquilo que eso, más pequeño, como el suave clic de una puerta que cerraba detrás de usted. Sucedió unas semanas después de la fiesta de aniversario de mis padres, después de que la presencia de Jenny se abrió paso en cada rincón de nuestras vidas sin permiso. Para entonces, ella no era solo eventos de trabajo. Estaba apareciendo en cenas informales, apareciendo en fiestas de cumpleaños, colgando con nuestros amigos como pertenecía. Y Mark no lo detuvo. Lo dio la bienvenida. A veces me preguntaba si incluso se dio cuenta de cuán profundamente me había borrado de su mundo, o si simplemente ya no le importaba. La noche en que me fui no fue especial. No hubo una gran pelea. No hay voces elevadas, sin platos rotos o puertas golpeadas, solo un silencio tan grueso que se sintió como ahogándose. Estábamos sentados en los extremos opuestos de la sala de estar. Yo con un libro que no estaba leyendo. Mark desplazándose por su teléfono, la televisión tararea con un juego de béisbol que ninguno de nosotros estaba mirando. Lo miré, estudiando su rostro, la curva de su mandíbula, el pliegue familiar entre sus cejas. Sabía cada centímetro de él. Una vez lo había amado de la forma en que una persona ahogada se aferra a la superficie del agua, desesperada, que todo lo consume. Pero ahora, mirándolo, no sentí nada más que un dolor hueco. La realización se asentó lentamente, como el aire frío que se filtra a través de una grieta en una ventana. Ya no estaba en casa. Estaba allí, ocupando espacio en una vida que ya no me quería. Puse el libro con cuidado y me puse de pie. Mark no apartó la mirada de su teléfono. No pregunté a dónde iba. Ni siquiera se estremeció. En el dormitorio, abrí el armario y saqué una pequeña bolsa durante la noche. El tipo que empaca para viajes rápidos o fines de semana de última hora.
No tomé mucho, solo lo esencial. Algunos cambios de ropa, artículos de tocador, mi suéter favorito que todavía olía a mejores tiempos. Me moví lentamente, metódicamente, la mitad esperaba que él bajara por el pasillo y me pregunté qué estaba haciendo, la mitad esperando que tal vez se diera cuenta. No lo hizo. Cuando cerré la bolsa, el sonido resonó en voz alta en la habitación vacía. Por un momento, me senté al borde de la cama, nuestra cama, rastreando las costuras en el edredón que habíamos elegido juntos hace años. Recordé la emoción que sentimos amueblando nuestra primera casa. Cómo luchamos por los colores de pintura, cómo nos comprometimos en ese ridículo edredón floral que odiaba en secreto porque Mark pensaba que era acogedor. Solía creer que recuerdos como ese podían anclar un matrimonio a través de cualquier cosa. Me equivoqué. Dejé una nota en el tocador, corto, lo suficiente como para decir, me quedo con Linda por un tiempo. Necesito espacio. Por favor, no llames. Incluso escribiéndolo, mi mano tembló. No por miedo, del dolor. Duelo por la niña que una vez creyó el amor solo podría arreglar todo. Llevé mi bolso abajo. Mark todavía estaba en el sofá, todavía desplazándose, todavía en silencio. Me detuve en la puerta, esperando. Una última oportunidad para mirar hacia arriba y darse cuenta de que me estaba perdiendo. Pero no lo hizo. Giré la perilla y salí, el aire de la noche me golpeó como una ola. No golpeé la puerta detrás de mí. No hice una escena. No quería drama. Me acabo de dejar. La casa de Linda estaba a solo unas pocas millas de distancia. Pero el impulso se sintió interminable. Cada milla era un tira y afloja entre la culpa y la libertad. ¿Me estaba dando por vencido demasiado pronto? ¿Estaba traicionando votos que se suponía que eran inquebrantables? ¿O finalmente me elegía por primera vez en años? Cuando me subí al camino de entrada de Linda, ella ya estaba esperando en el porche, los brazos cruzados, la cara suave de comprensión. Ella no hizo preguntas. Ella no dijo, te lo dije. Ella solo tomó mi bolso de mi mano, me abrazó y dijo, no estás solo. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, me dejé llorar. Los sollozos en silencio y rotos que habían estado construyendo dentro de mí durante meses, tal vez incluso años, se extendieron a la noche. Lloré por el amor que perdí, por la mujer que perdí, por el futuro que ya no existía. No sabía lo que vendría después. No tenía un plan. Ni siquiera sabía si era lo suficientemente fuerte como para reconstruir. Todo lo que sabía era que finalmente había dejado de estar quieto en una vida que había dejado de ser mía. E incluso a través de las lágrimas, enterradas bajo todo el dolor, fue el parpadeo más pequeño de algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Esperanza. Rock Bottom no se anuncia con un choque. No viene con sirenas o luces intermitentes. Se arrastra lento y sofocante hasta que un día te despiertas y te das cuenta de que estás sentado en el fondo de una vida que ya no reconoces. Para mí, sucedió 2 semanas después de que me mudé con Linda. Al principio, pensé que la distancia me daría claridad. Pensé que dormir en una cama diferente, respirar aire diferente de alguna manera me volvería a enfocar. Pero en cambio, el silencio me tragó todo. Linda había ido a trabajar. Me senté solo en la mesa de su cocina, el sol de la mañana se derramaba a través de las ventanas en vigas delgadas y débiles. Una taza de café medio vacía enfriada frente a mí, intacta. Lo miré durante lo que parecía horas. El mundo fuera del vidrio avanzó mientras yo me quedaba congelado en su lugar. No pude comer. No pude dormir. Días borrosos juntos, marcados solo por el aumento y el entorno del sol. Me desplacé por mi teléfono sin rumbo, releyendo los mensajes de texto viejos que Mark me había enviado, los dulces, los de los primeros años. Traté de reconciliar al hombre en esos mensajes con el que ni siquiera se había molestado en detenerme cuando me fui. Mi cuerpo se movió, pero mi mente flotó en otro lugar, separada y entumecida. Una tarde, decidí volver a la casa. Me dije a mí mismo que solo necesitaba algunas cosas, algo de ropa, algunos libros, mi computadora portátil. Pero en el fondo, estaba persiguiendo a un fantasma. Necesitaba ver si alguna parte de mi antigua vida todavía era salvable. El camino de entrada se veía igual. El jardín que había plantado minuciosamente floreció en color imprudente. Desde el exterior, era como si nada hubiera cambiado.
pero cuando atravesé la puerta principal, el aire se sintió diferente, más frío, vacío de una manera que no pude explicar. Mark no estaba en casa, bueno. No pensé que pudiera enfrentarlo sin desmoronarse. Me mudé por la casa con cuidado, como un visitante temeroso de perturbar las ruinas de algo sagrado. En la sala de estar, encontré una nueva foto enmarcada en el manto. Una foto de Mark en un evento de trabajo. Jenny se paró a su lado, sonriendo intensamente, su brazo alrededor de su cintura. No quedaba rastro de mí en el marco. No hay espacio para mí en esa foto. Me volví rápidamente, tragando la picadura. Arriba, en nuestra habitación, la cama no estaba hecha, algo que Mark nunca hubiera tolerado antes. Sus cosas estaban dispersas por el tocador, las puertas del armario dejaban abiertas, camisas y chaquetas arrojadas descuidadamente por dentro. El perfume de una mujer permanecía débilmente en el aire, floral y agudo, así que a diferencia de todo lo que jamás haya usado. Me senté en el borde de la cama, agarrando la pequeña caja de pertenencias que había reunido, una foto enmarcada del día de nuestra boda, algunos libros que nunca le importó leer, mi bufanda favorita abandonada en la parte posterior de una silla. Entonces me golpeó, con toda su fuerza. La finalidad de todo. No hubo ahorrar esto. No reparar lo que se había descartado tan a fondo. No estaba solo fuera de la casa. Estaba fuera de su vida, borrado, reemplazado, olvidado. Las lágrimas brotaron, pero no luché contra ellos. Los dejé caer, silenciosos y estables, empapados en la tela del edredón debajo de mí. Lloré durante los años que había llegado a un hombre que había construido un futuro sin mí. Lloré por la versión de mí mismo que había creído que el amor solo podría ser suficiente. Las paredes del dormitorio, una vez llenas de sueños susurrados y risas nocturnas, ahora cerradas a mi alrededor como una tumba. Ese era mi fondo de roca. Sentado solo en medio de una vida que solía ser mía. Al darse cuenta de que nunca me había pertenecido realmente. Me fui sin mirar atrás. El viaje de regreso a Linda fue un borrón. No recuerdo las calles o los semáforos. Solo recuerdo agarrar el volante tan fuerte que me dolían las manos y me obligaban a respirar, una inhalación temblorosa a la vez. Cuando volví a Lindas, no hablé. Me arrastré en la cama de los invitados, todavía completamente vestida, y tiré de la sábana sobre mi cabeza. Me quedé allí durante horas, tal vez días, dejando que el peso de mi dolor se enamorara hasta la última onza de resistencia dentro de mí. Hay una especie de muerte en dejar ir una vida que creías que era tuya. Y antes de que puedas reconstruir, debes llorar esa pérdida por completo. En ese espacio oscuro y hueco, algo dentro de mí se abrió de par en par. Pero lo que aún no me di cuenta, lo que no pude ver a través de la espesa niebla de dolor, fue que a veces es necesario romper. A veces tienes que perder todo lo que creías que necesitabas solo para encontrar las piezas de ti mismo que estaban esperando ser reclamadas. Sucedió un miércoles por la tarde, uno de esos días grises y sin forma donde el tiempo apenas se mueve. Linda había salido a hacer recados, dejándome solo con mis pensamientos, el zumbido bajo del lavavajillas y el peso tranquilo de la casa presionándome. Pasé por su habitación de invitados, abriendo cajones sin rumbo, tratando de encontrar algo, cualquier cosa, para distraerme. Fue entonces cuando lo encontré. Una pequeña caja escondida en la parte posterior de mi bolsa durante la noche. Debo haberlo empacado sin pensar la noche en que dejé Mark. Lo saqué, cepillando polvo de la tapa. Era un joyero viejo y maltratado, una marca me había dado en nuestro 10º aniversario, cuando los regalos todavía significaban algo. Dentro había algunos recuerdos que no había visto en años. Un par de aretes de nuestra luna de miel, una nota de amor que había escrito cuando propuso, y escondido debajo de todo, un sobre grueso. Fruncí el ceño, liberándolo. Fue etiquetado en la cuidadosa letra de Mark, acuerdo prenupcial, 2003. Me senté mucho en la cama, el sobre temblando en mis manos. Casi me había olvidado del prenup. En aquel entonces, se sentía como una formalidad, algo en lo que su abogado había insistido debido a la riqueza menor de su familia. Nos habíamos reído de eso en ese momento, prometiéndole que nunca importaría, que el amor hizo que documentos como ese obsoletos. Pero ahora, con mi corazón vacío y mi futuro incierto, se sintió como un salvavidas. Deslicé los papeles y comencé a leer. Al principio, era el lenguaje habitual, división de propiedad, responsabilidades de deuda, las protecciones estándar. Pero a mitad de camino, mi aliento me atrapó en la garganta. Ahí estaba,
una cláusula enterrada perfectamente en la jerga legal que explicaba las consecuencias de la infidelidad. Si Mark alguna vez participó en una relación extramarital durante nuestro matrimonio, perdió todas las reclamaciones de cualquier activo de propiedad conjunta. Todo me puse por defecto. Las palabras se borraron en la página cuando las lágrimas llenaron mis ojos, pero no por la tristeza esta vez, de la conmoción, de la reivindicación, de la chispa más pequeña y feroz de algo que no había sentido en mucho tiempo. Fuerza. Mark no me había traicionado emocionalmente. Había roto una promesa legal, una promesa que lo despojó de las mismas cosas que él y Jenny probablemente habían asumido que caería en sus vueltas. Agarré el documento en mi pecho, temblando con la enormidad de lo que significaba. Por primera vez desde que salí por esa puerta, el equilibrio cambió. No era impotente. No era una esposa descartada para ser compadecida. Tenía derechos. Tenía protección. Y tuve pruebas. Mi mente se aceleró, conectando piezas que no me había atrevido a conectar antes. Los viajes de negocios apresurados, las ausencias inexplicables, la presunción de Jenny en los eventos familiares, todo lo que llevó a una verdad que ya no podría negar y ahora finalmente podría hacer algo. El descubrimiento no se trataba solo del prenup. Se trataba de verme claramente por primera vez en meses, tal vez incluso años. Había pasado tanto tiempo encogiéndome, tratando de hacerme más pequeño para encajar dentro del amor reducido de Mark. Había olvidado que era una persona entera delante de él, capaz, inteligente, digna. Había olvidado que tenía el derecho de pararme, protegerme, luchar por la vida que merecía. El prenup fue más que un documento. Era un espejo que reflejaba la versión de mí que pensé que había perdido. Recolecté cuidadosamente los papeles, los volví a colocar en el sobre y lo deslicé en mi bolso. No cambió la angustia. No borró los años que le había dado a un hombre que dejó de amarme mucho antes de que tuviera el coraje de decirlo. Pero me dio algo que no había tenido en mucho tiempo. Un camino hacia adelante. No más mendigos por los restos de afecto. No más luto a un hombre que había elegido a alguien más. No más parado mientras la vida me pasaba. Por primera vez en meses, tal vez más, sonreí, pequeño, feroz y completamente para mí. La guerra para mi corazón había terminado. La batalla por mi futuro acababa de comenzar. Y esta vez, no estaba luchando por ser amado. Estaba luchando para ser libre. Awakening no se siente como un rayo. No se estrella contra ti con una claridad repentina. Es más tranquilo que eso, casi gentil, como el lento levantamiento de la niebla de un camino familiar que olvidaste, incluso estaba allí. La mañana después de encontrar el prenup, me desperté sintiéndome diferente. No curado, no completo, sino diferente. Por primera vez en meses, mi primer pensamiento no fue sobre Mark. No se trataba de Jenny o la vida que perdí o de los años que había desperdiciado. Se trataba de mí. Me senté en la cama, sintiendo el filtro de luz temprano a través de las cortinas de gasa de Linda. El aire olía a café que se preparaba abajo. Y en algún lugar en lo profundo de mí, una parte que pensé que había muerto, se despertó despierto. Me vestí lentamente, eligiendo ropa que me hizo sentir fuerte en lugar de invisible. Me puse un par de jeans oscuros, un sudor ajustado pendientes de oro simples. No más sudaderas holgadas o escondidas detrás de bollos desordenados y caras cansadas. Si iba a reclamar mi vida, iba a parecer que me lo merecía. Incluso si por dentro, todavía me sentía frágil. En la planta baja, Linda estaba sentada a la mesa leyendo el periódico, sus gafas se posaron en la nariz. Levantó la vista cuando me escuchó, y por un momento, solo miró, como si notara el cambio en mí antes de decir una palabra. Mañana, dijo con cuidado, mediante la medición de mi estado de ánimo. Mañana, respondí, mi voz más fuerte de lo que esperaba. Me serví una taza de café, saboreando la normalidad de ella, la pequeña reclamación de la vida ordinaria. No me lancé a mi monólogo habitual sobre lo desconsolado que estaba. No lloré. Me senté frente a ella, tranquila, compuesta. Linda dejó el papel y me estudió por un largo momento. ¿Encontraste algo, no? Preguntó, no cruelmente. Asentí, deslizando el prenup en la mesa. Lo leyó rápidamente, sus ojos se abrieron ligeramente cuando llegó a la cláusula de infidelidad. Emily, susurró. No necesitaba que dijera nada más. No necesitaba a nadie para validar lo que ya sabía.
Mark había roto algo sagrado, y al hacerlo, me había entregado la clave para mi propia libertad. Durante años, me había convencido de que la fuerza significaba quedarse. Ese amor fue probado a través de la resistencia, la paciencia, el sacrificio. Pero ahora, entendí que a veces la fuerza significa saber cuándo dejar de verte en alguien que sigue vaciando. No iba a ser la mujer que suplicó ser elegida. No iba a ser la nota al pie del próximo capítulo de Mark. Iba a ser el autor de mi propia historia, comenzando ahora. Pasé el resto de la mañana haciendo llamadas tranquilas y estratégicas. Me puse en contacto con una abogada que Linda recomendó, una mujer afilada llamada Caroline Blake, que se especializó en el derecho de familia. Reuní documentos, estados financieros, correos electrónicos, cualquier cosa que mostrara cómo Mark había avanzado sin siquiera la cortesía de la honestidad. No me apresuraba a la batalla. Me estaba preparando para ello. No le dije a Mark que lo sabía. No asalté a su oficina exigiendo explicaciones. No me presenté llorando en su puerta pidiendo un cierre. Lo dejé vivir en el mundo que había creado, ajeno, arrogante, descuidado, mientras construí un mundo propio, ladrillo. Había algo extrañamente emocionante al respecto, sobre moverse en silencio, sobre sostener mi verdad cerca de mi pecho como un arma secreta. Cada pequeño paso, reuniones de redacción, haciendo copias, abriendo mi propia cuenta bancaria privada, era como poner una piedra debajo de mis pies, construir un nuevo camino hacia adelante, uno que se alejó de él, uno que me llevó de regreso. Por la noche, dije, no sobre Mark, no sobre Jenny, sobre mí. Escribí recuerdos de quién era antes que él, sueños que había archivado, pasiones que había abandonado, fortalezas que había olvidado. Hice listas de cosas que quería hacer, viajar solo, comenzar un nuevo pasatiempo, ser voluntario en un refugio, teñir el cabello de un tono que nadie más eligió para mí. No estaba enojado. No estaba amargado. Estaba despierto. Y con cada día que pasa, la vida que había estado de luto parecía más pequeña, más tenue, menos digna del dolor que le había dado. No solo estaba sobreviviendo ahora. Estaba recuperando, pieza por pieza, elección de elección, paso por paso silencioso y poderoso. No hice grandes anuncios. No grité mis planes desde los tejados ni publiqué citas crípticas en línea. Me moví en silencio, deliberadamente, porque el poder real no le pide atención. Se construye en silencio hasta que sea demasiado fuerte para ignorar. Lo primero que hice fue asegurar mis finanzas. Me reuní con Caroline Blake, la abogada Linda había recomendado. Estaba tranquila, afilada, el tipo de mujer que te hizo sentir como si pudiera sobrevivir cualquier cosa solo sentándose sobre la mesa de ella. Nos conocimos en una pequeña oficina en el centro de la ciudad, escondida sobre una cafetería, el tipo de lugar que extrañarías si no lo estuvieras buscando. Caroline leyó cuidadosamente el prenup, sus ojos se estrechaban ligeramente en la aprobación. Tienes más apalancamiento de lo que piensas, dijo. Si hacemos esto bien, él ni siquiera lo verá venir. Escuchar eso se sintió como el primer aliento profundo que había tomado en meses. Caroline describió un plan simple pero firme. Documente todo, correos electrónicos, mensajes de texto, extractos bancarios que muestran cargos inusuales. Las finanzas separadas, abre una cuenta corriente privada, redirige mis cheques de pago. Prepararse emocionalmente. Espere que esté conmocionado, enojado, tal vez incluso cruel. Permanecer en silencio. Déjalo pensar que todavía está ganando. El tiempo lo es todo, dijo Caroline. Deja que te subestimes. Hará que tu posición sea más fuerte cuando llegue el momento. Asentí, cometiendo cada palabra a memoria. Después de nuestra reunión, fui directamente al banco. Abrí una nueva cuenta solo en mi nombre. Lo primero en mucho tiempo que fue realmente, completamente mío. Moví una pequeña cantidad de dinero, suficiente para apoyarme si las cosas se pusieron desordenadas rápidamente. No fue mucho, pero fue un comienzo, una semilla de independencia. A continuación, recuperé todos los documentos personales que había almacenado a lo largo de los años, certificados de nacimiento, declaraciones de impuestos, pólizas de seguro. Los empaqué cuidadosamente en una carpeta de archivos y los almacené en la casa de Linda, escondidos en la parte posterior del armario de su abrigo, en algún lugar seguro, en algún lugar Mark nunca pensaría en mirar. Cada acción que tomé, sin importar cuán pequeña se sintiera como reclamar otra parte de mí mismo. Regresé a mi propia vida en silencio,
manteniendo todo lo más normal posible desde el exterior. Respondí los textos ocasionales de Mark, respuestas cortas y educadas que no revelaron nada. No peleé. No acusé. No le di ninguna razón para creer que no era nada más que desconsolado, impotente, retirándome. Sin embargo, en el interior, me estaba afilando a alguien a quien no reconocería. Por la noche, cuando la casa estaba oscura y Linda se había acostado, me senté escribiendo listas, personas con las que necesitaba contactar, cosas que necesitaba para recuperar de la casa, objetivos que quería para mi futuro, incluso si me asustaban. Era extraño lo empoderador que se sentía, planeando una vida que no orbitó en la aprobación de otra persona. Dejé de revisar las redes sociales de Mark. Dejé de reproducir nuestros recuerdos como cintas rotas. Dejé de preguntarme qué estaba pensando, qué estaba haciendo Jenny, qué dirían todos los demás cuando se enteraron. Ya no importaba. No estaba luchando para recuperarlo. No estaba luchando por su respeto. Estaba luchando por mi propia libertad, del tipo que construyes con manos firmes, resistencia tranquila y una negativa a ser la idea de último momento de cualquiera. Hubo momentos en que el miedo se metió. Por supuesto, tarde en la noche, acostado en la habitación de invitados, a veces me asustaba, imaginaba batallas judiciales, acusaciones viciosas, la pérdida de todo lo que había trabajado tan duro para proteger. Pero cada vez que se levantaba el miedo, me recordé, ya he sobrevivido peor. Sobreviví a la humillación. Sobreviví a la traición. Sobreviví siendo borrado por el hombre que amaba. Yo también podría sobrevivir a esto. Y más que sobrevivir, podría reconstruir. Pieza por pieza, ladrillo de ladrillo, estaba sentando los cimientos de una vida que no sería dictada por promesas rotas o la traición de otra persona. No necesitaba el permiso de Mark. No necesitaba la aprobación de Jenny. Ni siquiera necesitaba el mundo para animarme. Solo necesitaba yo mismo. Y eso, estaba aprendiendo, era más que suficiente. Al principio, nada parecía diferente en la superficie. Mark todavía vivía su vida como si nada hubiera cambiado. Todavía publicó fotos de eventos de trabajo, todavía mostró su sonrisa fácil en cada foto. Y Jenny, ella ya no estaba escondida. Su conexión ya no se susurraba a puerta cerrada, fue desfilado como una insignia de honor. Pero debajo de esa superficie brillante, pequeñas grietas estaban comenzando a formarse. Y esta vez no estaban en mí, estaban en él. Comenzó con pequeños inconvenientes. Mark llamó una tarde para preguntar sobre un pago que pensó que había hecho, una de las facturas conjuntas que solíamos administrar juntos. Con calma, le dije que tendría que ver su cuenta porque ya no estaba supervisando nuestras finanzas. Hubo un ritmo de silencio en la línea, como si estuviera recalibrando, tratando de encajar esta nueva versión de mí en la narrativa que había construido. No ofrecí explicaciones. No llené el silencio. Lo dejé sentarse en él. Después de eso, los mensajes se volvieron un poco más frecuentes. Preguntas sobre el papeleo, las solicitudes de cosas que no pudo encontrar, sugiere que estaba empezando a darse cuenta de que no tenía el control de la situación de la forma en que había asumido. Mientras tanto, detrás de escena, Caroline continuó trabajando su magia tranquila. Ella presentó los documentos legales necesarios para proteger mis intereses sin darle propina a la mano demasiado temprano. Se aseguró de que las cuentas financieras se dividieran de manera justa de acuerdo con los términos prenupciales. Ella me guió para reunir todas las pruebas que podríamos necesitar, metódica, estratégica, pacientemente. Mark no tenía idea. Pensó que se había movido limpiamente, mejoró su vida, mejoró su felicidad. Pero la verdadera felicidad no viene a expensas de la dignidad de otra persona. Y la verdadera libertad no se basa en la traición. Todos los días me crecía un poco más tranquilo, un poco más seguro de que alejarse había sido la mejor decisión que había tomado. El poder entre nosotros estaba cambiando. No porque luché más fuerte, sino porque luché de manera más inteligente. Comencé a recuperar piezas de mi identidad. Regresé a la tutoría, algo que había dejado de lado durante años mientras apoyaba las ambiciones de Mark. Pasé los fines de semana voluntarios en un refugio local, conectándome con personas que valoraban la amabilidad por el estatus. Llené mis días de trabajo, con risas, con pequeños y sagrados momentos de curación. Cuanto más construía una vida sin él, menos espacio ocupaba en mi corazón, cuanto menos sus elecciones definieron mi valor. La gente comenzó a darse cuenta.
En un vecindario que Linda me arrastró a un fin de semana, un viejo amigo me apartó y dijo: «Te ves diferente, más ligero, más fuerte». Sonreí, realmente lo significé y dije: «Yo lo estoy». Mientras tanto, los susurros sobre Mark y Jenny comenzaron a extenderse, no porque dije algo, mantuve mi dignidad intacta, sino porque la verdad tiene una forma de surgir sin necesidad de ayuda. Los compañeros de trabajo notaron que tan rápido Jenny se había insertado en la vida personal y profesional de Mark. Los amigos notaron cómo Mark parecía distraído, ansioso, no la brillante imagen del éxito que había pintado. Incluso los conocidos mutuos comenzaron a hacer preguntas tranquilas y cuidadosas, preguntándose si tal vez, solo tal vez, había más en la historia de lo que Mark había llevado. No respondí. No lo defendí. No explicé. Simplemente sonreí, el tipo de sonrisa que conoce los secretos es más seguro cuando se mantiene cerca, y avanzó. No se trataba de venganza. No se trataba de hacerlo lastimar la forma en que me había lastimado. Se trataba de estar en mi propia verdad sin necesidad del permiso de otra persona. Mark estaba resbalando, y ni siquiera se dio cuenta. Había cambiado algo real por algo superficial. Y las consecuencias de esa elección comenzaban a resonar más que cualquier palabra que podría haber hablado. No estaba regodeando. No estaba celebrando. Simplemente vivía completamente, libremente y sin miedo. Y al hacerlo, estaba ganando una victoria mucho más dulce de la que cualquier espectáculo público podría ofrecer. Porque el mayor poder no es demostrar que alguien está equivocado. Se está demostrando a ti mismo que siempre fuiste suficiente, incluso cuando no podían verlo. Y ahora, finalmente, también estaba empezando a verlo. La confrontación no sucedió de la forma en que solía imaginarlo durante esas largas y dolorosas noches. No hubo partidos de gritos, ni lágrimas, ni súplicas desesperadas de explicaciones. Cuando finalmente llegó, fue tranquilo, agudo y final, la forma en que suelen ser los finales reales. Sucedió en el funeral de Mark. La vida tiene una forma de entregar el cierre en formas que nunca esperas. Su corazón cedió de repente, un ataque cardíaco masivo, dijeron. No hubo una enfermedad prolongada, ni una disminución lenta. En un momento, estaba de pie, respirando, planeando otro futuro que no me incluía. Y al siguiente, se había ido. No lloré cuando recibí las noticias. Me senté en la cocina de Linda, sosteniendo el teléfono en mi mano mucho después de que la llamada terminó, sin sentir nada. Sin ira, sin alivio, sin dolor abrumador, solo un vacío pesado y dolorido. Cuando llegó el día del funeral, supe que tenía que ir. No para él, ni siquiera para el cierre, para mí. Me vestí con un vestido negro simple, me fijé el cabello cuidadosamente y no usé joyas, excepto por mi anillo de bodas, el único símbolo que una vez había apreciado y ahora usé como un recordatorio de todo lo que había sobrevivido. Linda se ofreció a venir conmigo, pero sacudí la cabeza. Esto era algo que necesitaba enfrentar solo. La funeraria estaba llena. Mark había sido muy querido, bien conectado. Las caras que no había visto en años llenaron los bancos. Colegas, viejos amigos, familiares que habían elegido en silencio a los lados cuando nuestro matrimonio se derrumbó. Me deslicé en un asiento cerca de la parte posterior, desapercibida para la mayoría. No necesitaba estar al frente y al centro. No necesitaba hacer dolor para nadie. El servicio era exactamente lo que esperarías, pulido, respetuoso, lleno de palabras sobre lo que era un buen hombre. Nadie mencionó la traición, las mentiras, los restos que dejó atrás. La muerte tiene una forma de hacer de los santos de los pecadores. Me senté allí, quieto y en silencio, dejando que las palabras me laven sin hundirme. Y luego entró Jenny, vestida con un vestido negro apretado que era demasiado revelador para la ocasión, los talones hacen clic en voz alta contra el piso de los azulejos. Las cabezas se volvieron, los susurros se extendieron por la habitación. Ella no inclinó su cabeza. Ella no parecía triste. Parecía presumido, como una mujer que creía que había ganado. Sus ojos escanearon la habitación hasta que me encontraron. Y luego la sonrisa, el pequeño y cruel rizo de sus labios que decían más de lo que las palabras podrían. Por un momento, el viejo yo, la versión rota y humillada de mí mismo, casi estremecida, casi se encogió bajo el peso de su mirada. Casi. Pero luego recordé en quién me había convertido. Lentamente, con calma, me puse de pie. Me moví a través de la multitud sin correr, sin vacilar.
Alertaré en mi bolso y saqué el documento doblado que había llevado conmigo como un talismán desde que lo encontré, el acuerdo prenupcial. Me acerqué a Jenny con la misma gracia que pensó que me había robado. Ella me vio venir, confusión parpadeando brevemente en sus ojos muy inventados. Me detuve frente a ella, lo suficientemente cerca para que la habitación se callara, lo suficientemente cerca para que el momento se tallara permanentemente en la memoria de todos. Sin una palabra, extendí el papel hacia ella. Ella dudó, luego Plu lo sacó de mis dedos con una sonrisa que ya comenzaba a vacilar. Mientras lo desarrollaba, me quedé quieto. Las manos se doblaron con calma frente a mí, mirándola leer las palabras que explicaban su derrota. Su rostro palideció, sus manos temblaron. Ella me miró, su boca se abrió ligeramente. Tal vez protestar, tal vez suplicar, tal vez negar. No importaba. No le di la satisfacción de una sola palabra. Simplemente me volví y me alejé. Los murmullos se hicieron más fuertes detrás de mí, una creciente ola de realización que se extiende por la habitación. Pero no miré hacia atrás. No necesitaba hacerlo. Salí a la luz del sol, dejando que la puerta se cerrara detrás de mí, dejando el pasado y todo se aferraron exactamente a donde pertenecía, por dentro. En ese momento, bajo el cielo azul claro, me di cuenta de que no necesitaba venganza. No necesitaba disculpas. No necesitaba a nadie para entender mi dolor. Había entregado mi verdad sin levantar la voz, sin derramar una lágrima. Y esa fue la verdadera victoria. La mujer que una vez rogó por Love, que una vez se hizo pequeña para ser elegida, se había ido. En su lugar había alguien inquebrantable, alguien libre. La justicia no siempre viene con anuncios fuertes o luces brillantes. A veces es más tranquilo, casi elegante, como el cierre de un capítulo final que nadie más se da cuenta de que ha terminado. Después del funeral, no hubo escenas dramáticas, ni confesiones llorosas, ni disculpas nocturnas. Jenny se quedó en la recepción con los demás, sonriendo con fuerza, fingiendo que no había pasado nada. Pero lo sabía, y pronto sabría el alcance total de lo que había perdido. Las siguientes semanas se desarrollaron con una extraña calma. No me comuniqué con nadie. No tuve que hacerlo. Caroline tenía todo preparado. Paso a paso, exactamente como planeamos. La lectura del testamento tuvo lugar en una sombría sala de conferencias en el centro, a la que asistieron un puñado de miembros de la familia, algunos de los socios comerciales de Marky, para sorpresa de nadie, Jenny. Se pavoneó en la habitación, vistiendo gafas de sol costosas y un bolso de diseñador, irradiando la confianza de alguien seguro de que estaba a punto de heredar la vida en la que había luchado tan duro para insertarse. Me senté en silencio en la esquina, mis manos doblaban cuidadosamente en mi regazo. No necesitaba hablar. Los documentos lo harían por mí. El abogado, un hombre de cabello gris con ojos amables y una voz paciente, comenzó a leer los deseos de Mark. Algunos pequeños regalos para sobrinas y sobrinos, donaciones a algunas organizaciones benéficas que les importaba, y luego la parte que todos estaban esperando, la distribución de activos. La postura de Jenny se enderezó. Pude verla casi vibrando con anticipación. Pero cuando el abogado explicó, claramente y sin fanfarria, que la totalidad del patrimonio de Mark, cada propiedad, cada cuenta, cada inversión, me pasaría únicamente en función de los términos vinculantes de nuestro acuerdo prenupcial, sucedió algo notable. El color drenado de la cara de Jenny tan rápido que pensé que podría desmayarse. Se inclinó hacia adelante en su silla, tartamudeando, eso no es posible. Mark prometió. El abogado ni siquiera parpadeó. Señaló con calma el acuerdo firmado, notariado y presentado años antes de que Jenny haya entrado en la foto. Según este documento, dijo, tocando el documento suavemente, cualquier relación extramatrimonial anuló el reclamo del señor Carter de los activos compartidos. El acuerdo es legalmente vinculante. La señora Carter conserva la propiedad total. El silencio se tragó la habitación. Me senté quieto, sintiendo cada parpadeo de los ojos entre Jenny y yo. Pero no me burlé. No me sonríe. Me senté allí, dignificado y tranquilo, la encarnación tranquila de la justicia, realizada. Jenny intentó protestar. Argumentó, rogó, insistió en que le debían algo, cualquier cosa. Pero a la ley no les importaba las promesas susurradas en secreto. La ley se preocupaba por lo que fue escrita, firmada y sellada. Al final, Jenny salió de esa habitación con nada más que un sueño roto y una reputación empañada.
Ella no era la victoriosa amante que se fue con el premio. Ella era una nota al pie de un hombre que había dejado un desastre y ni siquiera estaba viva para limpiarlo. Salí al aire fresco de la tarde, sintiéndome más ligero que en años. No porque haya ganado. No porque hubiera recuperado la casa, las cuentas, los activos, sino porque me había recuperado. Había sobrevivido a la humillación. Había sobrevivido a la traición. Y ahora, de pie bajo el cielo abierto, había sobrevivido al cálculo final. Ninguna cantidad de dinero podría medir lo que eso significaba. Durante años, había creído que el amor significaba sacrificio, incluso cuando dolía, incluso cuando me disminuyó. Pero el verdadero amor, del tipo que estaba aprendiendo a tener para mí, no exige que desaparezca para que alguien más se sienta cómodo. El verdadero amor dice quedarse, crecer, proteger su corazón. Resultó que la justicia no se trataba de ver a alguien más sufrir. No se trataba de venganza. Se trataba de finalmente conocer mi valía y verlo honrado de manera que ninguna traición pudiera borrar. Mientras caminaba hacia mi auto, vislumbré mi reflejo en la ventana. Parecía mayor que antes de todo esto. Había líneas finas alrededor de mis ojos, una nueva firmeza en mi boca. Noté mi reflejo en el vaso mientras me dirigía a mi auto. Antes de todo esto, no me veía tan viejo. Mi boca tenía una nueva dureza, y hubo pliegues sutiles alrededor de mis ojos. Sin embargo, también parecía más resistente, arraigado e imperturbable. La mujer me miraba cuando sonreía. Nunca se había degradado en la lucha por su honor. No tenía que gritar al respecto ya que había surgido de las cenizas. Y al hacerlo, ella había afirmado un triunfo de que nadie, ni siquiera la muerte, podría quitarse. Las semanas posteriores a la lectura del testamento fueron calladas, no bastante silenciosas, pero serena de una manera que no había sentido en mucho tiempo. No hay sonrisas forzadas en cenas incómodas, sin desacuerdos nocturnos, y no tener cuidado con un hombre que ya había decidido mucho antes que yo. Mi vida fue completamente mía por primera vez en mucho tiempo. El trabajo, la terapia y los pequeños placeres, como dar largos paseos y probar recetas, las cosas que nunca tuve tiempo para cuando me casé, fueron parte de mi día de propósito. Cada hecho pequeño parecía recuperar tierras que se habían perdido debido a años de dolor tranquilo y sacrificio. Entonces, una tarde, el pasado interrumpió. No de la manera que había anticipado, pero de una manera que no estaba al tanto que esperaba. Era Evelyn Carter, mi suegra. Evelyn estuvo en el funeral de Mark la última vez que la vi. No teníamos palabras reales, solo corteses, asentimientos lejanos. Ya no anticipé. Evelyn siempre había sido ciegamente, a veces cruelmente, fiel a Mark. Todos los hombres tienen sus formas, querida, dijo, desestimando cualquier signo de discordia en nuestro matrimonio. Es un aspecto normal del matrimonio. Ahora, sin embargo, ella estaba parada en la puerta de Linda con una lata de galletas en la mano como sacrificio por la paz. Me congelé por un segundo. El impulso de defenderme contra cualquier juicio que pueda seguir resurgidos como un viejo reflejo. Sin embargo, también sentí un tirón más suave. Un recordatorio de que la recuperación no siempre es lo que anticipa. Abrí la puerta. Respondí, Evelyn, y me sorprendió cómo sonó mi voz compuesta. Hola. Parecía frale y mayor de lo que recordaba. Tenía bolsas pesadas debajo de los ojos y su cabello normalmente perfecto se ataba en una cola de caballo desordenada. Incómodo, ella agarró la lata como un escudo. Ella agregó, espero que no sea demasiado tarde, con un poco de grieta en su voz. Solo quería hablar. Después de un breve momento de vacilación, me mudé a un lado para dejar su entrada. Estábamos sentados en la mesa de la cocina de Linda, donde gradualmente había vuelto a poner mi vida. Era el mismo en el que había planeado, afligido y recuperado. Sin abrirlo, Evelyn puso la lata entre nosotros. Te debo una disculpa, respondió finalmente, su mirada se centró en el grano de madera desgastada de la mesa. Para todo. Las palabras se sentaron entre nosotros, extranjeros y pesados. No vi, agregó con voz temblorosa. No estaba. Sentí que las heridas antiguas se agitaban pero no reabrían cuando respiré profundamente. Con calma, lo amabas, murmuré. Es difícil ver la verdad sobre las personas que amamos. Ella asintió, sus ojos brotaban con lágrimas. Susurrando, debería haberte apoyado, dijo. No por sus errores.
La espera fue larga y dolorosa. Para defender la fortaleza que había erigido alrededor de mi corazón, una parte de mí quería huir. Sin embargo, una parte más audaz se dio cuenta de que permitir que las personas apropiadas vuelvan a veces podría ser un elemento necesario de la verdadera curación. Cuando dije, le agradezco que vengas, lo dije en serio. Vacilante, se extendió por la mesa y tocó delicadamente mi mano. Ella no estaba segura de su permiso, como lo vio su toque vacilante. Nos sentamos allí durante mucho tiempo. Éramos dos mujeres que estaban unidas no solo por la tristeza sino también por el afecto por una persona que nos había decepcionado de varias maneras. No todo fue borrado. Los años de dolor no fueron deshechos por él. Sin embargo, fue un comienzo. Evelyn colocó la lata de galletas en mis manos antes de que ella se fuera. Ella logró una sonrisa débil mientras continuaba, no sabía qué más traer. Siempre te encantó mi pasas de avena. Realmente me reí, lo que nos sorprendió a los dos. Le dije, aún así, mientras bajaba las escaleras y desapareció en la suave luz de la tarde. Algo asentado en mi intestino. Paz, pero no una resolución impecable o una restauración completa. Evelyn no regresaba a mi vida para compensar lo que había sucedido. Ella no estaba solicitando que olvidara. Ella era Just prestando una mano. Y tuve la fuerza para elegir cómo aceptarlo esta vez. Pude pararme sin la aprobación de los demás. Sin embargo, resulta que ser alto no equivalía a estar solo. Parecía que ciertos puentes valían la pena cruzar nuevamente. Para mí, no para ellos. Al igual que la nueva pintura en madera desgastada, se agregaron nuevos momentos a la vieja agonía todos los días durante meses. En ciertos días, los recuerdos de mi matrimonio me arrastraron como un viento frío del que no pude deshacerme por completo. En otros días, Mark estaba completamente ausente de mis pensamientos. Sin saber cuándo sucedió, la angustia que anteriormente me había devorado gradualmente disminuyó a un nivel que podría soportar sin que me destrozara. Cuando finalmente volví al banco junto al mar donde Mark y yo solíamos sentarnos en los primeros años de nuestro matrimonio, era una tarde fría y crujiente. En el contexto de 1000 recuerdos, era uno de esos lugares. Un sitio donde la risa había reverberado una vez en el aire salado y donde los votos habían sido murmurados bajo un sol bajando. No había vuelto a llorar. No estaba aquí para aferrarme al pasado. Era hora de dejarlo ir, así que vine. No con amargura o rabia, sino con amabilidad. Frente a mí, el océano se extiende para siempre, vibrante e inquieto. Las huellas de extraños se alisaron cuando las olas se rasgaron a lo largo de la playa, tirando de la arena. Me di cuenta de algo mientras los miraba que no había estado preparado para reconocer hasta ahora. Nada permanece constante. No amor, no la tierra, no la marea. No es una traición cambiar. Es una cuestión de supervivencia. Cerré los ojos y me senté en el asiento, acercando el abrigo contra el viento. La chica que había sido cuando Mark inicialmente declaró su amor por mí me vino a la mente. Optimista, confiable y llena de esperanzas de que no tenía idea de que eventualmente regalaría, pieza por pieza. Reflexioné sobre la mujer que había sollozado en el sofá de Linda porque se sentía inadecuada y que había fallado. Luego me imaginé a la dama sentada aquí hoy, sin poder, firme y cicatrada. No tuve que actuar como si nada saliera mal. No, no lo fue. Las acciones de Jenny y Mark fueron duras. Aunque era egoísta, no me caracterizó. Su traición reveló todo sobre ellos. Mi supervivencia fue un reflejo perfecto de quién era yo. Llegué a mi bolso, lo metí en mi regazo y descubrí mi anillo de bodas, lo que había empacado. Sentí que las pequeñas tallas se alisaron por el tiempo cuando las rodé con los dedos. Incierto de qué hacer con eso, me había aferrado hasta ahora. Una parte de mí había preocupado que si lo dejaba ir, los aspectos positivos de la vida que había creado con Mark de alguna manera se perderían de alguna manera. A pesar de que los había ignorado, eran los bits genuinos. Sin embargo, mientras me sentaba allí con el viento tirando de mi cabello y la tierra sintiéndose sólida debajo de mí, me di cuenta. El amor que ofrecí no se borra al dejar ir. Los sacrificios, la esperanza y la lealtad no se borran. Merezco dar esos elementos a alguien que los valora, por lo que los respeta. Sobre todo, soy digno de darlos a mí mismo. Respiré profundo y constante, me puse de pie y paseé hasta el borde del agua. Las olas eran hambrientas y ansiosas mientras lamían la playa. Le di al anillo una mirada final,
Dije una amable despedida de la versión de mí mismo que permaneció demasiado tiempo por las razones equivocadas, no para marcar, y lo dejó caer de mi mano. Atrapó brevemente el sol, un poco de oro contra el azul, y luego desapareció, envuelto por el océano. Observé durante mucho tiempo a medida que el horizonte se hizo más y más hasta que incluso la constricción en mi pecho comenzó a ceder. No me sentí vacío cuando volví al auto. Me sentí más ligero. Mis tobillos ya no estaban obligados por el pasado. Había sido moldeado por la narración en parte. Pero no sería definido por la narración. Estaba enamorado. Fui derrotado. Había reconstruido. Ahora estaba trabajando en un nuevo capítulo. Uno sin gravamen por votos no cumplidos o lesiones pasadas. Uno que escribí para mí. Acabo de tener mi propia fuerza conmigo mientras regresaba hacia mi nueva vida y lejos del agua. Pero también me veía más fuerte, enraizado, inquebrantable. Sonreía a la mujer mirándome. Había luchado por su dignidad sin bajar. Se había reconstruido de cenizas sin necesidad de gritar al respecto. Y al hacerlo, ella había reclamado una victoria que nadie podría quitarle nunca, ni siquiera la muerte. Las semanas posteriores a la lectura de testamento pasaron en silencio, no en silencio exactamente, pero pacífico de una manera que no había experimentado en años. Sin argumentos nocturnos, sin sonrisas forzadas en cenas incómodas, sin caminar sobre cáscaras de huevo alrededor de un hombre que ya había tomado su decisión mucho antes de que lo alcance. Por primera vez en mucho tiempo, mi vida pertenecía a él y para mí. Llené mis días de propósito, trabajo, terapia, pequeñas alegrías como caminatas largos e intentos de recetas para las que nunca tuve tiempo cuando me casé. Cada pequeño acto se sentía como reclamar territorio que se había perdido bajo años de sacrificio y tristeza silenciosa. Y luego, una tarde, el pasado vino tocando. No de la manera que esperaba, pero de alguna manera ni siquiera sabía que había estado esperando. Era mi suegra, Evelyn Carter. La última vez que vi a Evelyn fue en el funeral de Mark. Habíamos intercambiado asentimientos educados y distantes, pero no hay palabras reales. No había esperado nada más. Evelyn siempre había sido leal a Mark, a ciegas, a veces dolorosamente. Incluso cuando se mostraron grietas en nuestro matrimonio, los descartó con comentarios como: todos los hombres tienen sus formas, querida. Es solo parte del matrimonio. Pero ahora estaba parada en el porche de Linda, sosteniendo una lata de galletas como una ofrenda de paz. Por un momento, me congelé. Los viejos instintos se pusieron en marcha, el impulso de protegerme contra cualquier juicio que pueda venir después. Pero algo más suave me tiró también. Un recordatorio de que la curación no siempre viene en la forma que esperas. Abrí la puerta. Evelyn, dije, sorprendido por lo estable que sonaba mi voz. Hola. Parecía mayor de lo que recordaba, más frágil. Su cabello generalmente inmaculado fue tirado hacia atrás en un moño suelto, y había círculos oscuros debajo de sus ojos. Ella agarró la lata torpemente, como si fuera un escudo. Espero que no sea demasiado tarde, dijo, la voz se agrieta ligeramente. Solo quería hablar. Dudé solo por un segundo y luego me hice a un lado para dejarla entrar. Nos sentamos en la mesa de la cocina de Linda, la misma en la que había reconstruido mi vida por pieza. El mismo en el que había llorado, planeado y curado. Evelyn colocó la lata entre nosotros, pero no la abrió. Te debo una disculpa, dijo finalmente, los ojos fijos en el grano de madera desgastado de la mesa. Para todo. Las palabras colgaban entre nosotros, pesadas y desconocidas. No vi, continuó, temblando la voz. No quería ver. Pensé que si lo ignoraba, tal vez no era real. Tal vez mi hijo seguía siendo el chico que crié, no el hombre en el que se convirtió. Me tragué con fuerza, sintiendo heridas viejas agitadas pero no reabriendo. Lo amabas, dije en voz baja. Es difícil ver la verdad sobre las personas que amamos. Las lágrimas llenaron sus ojos y ella asintió. Debería haber estado junto a ti, susurró. No por sus errores. La espera fue larga y dolorosa. Para defender la fortaleza que había erigido alrededor de mi corazón, una parte de mí quería huir. Sin embargo, una parte más audaz se dio cuenta de que permitir que las personas apropiadas vuelvan a veces podría ser un elemento necesario de la verdadera curación. Cuando dije, le agradezco que vengas, lo dije en serio. Vacilante, se extendió por la mesa y tocó delicadamente mi mano.
Ella no estaba segura de su permiso, como lo vio su toque vacilante. Nos sentamos allí durante mucho tiempo. Éramos dos mujeres que estaban unidas no solo por la tristeza sino también por el afecto por una persona que nos había decepcionado de varias maneras. No todo fue borrado. Los años de dolor no fueron deshechos por él. Sin embargo, fue un comienzo. Evelyn colocó la lata de galletas en mis manos antes de que ella se fuera. Ella logró una sonrisa débil mientras continuaba, no sabía qué más traer. Siempre te encantó mi pasas de avena. Realmente me reí, lo que nos sorprendió a los dos. Le dije, aún así, mientras bajaba las escaleras y desapareció en la suave luz de la tarde. Algo asentado en mi intestino. Paz, pero no una resolución impecable o una restauración completa. Evelyn no regresaba a mi vida para compensar lo que había sucedido. Ella no estaba solicitando que olvidara. Ella solo estaba prestando una mano. Y tuve la fuerza para elegir cómo aceptarlo esta vez. Pude pararme sin la aprobación de los demás. Sin embargo, resulta que ser alto no equivalía a estar solo. Parecía que ciertos puentes valían la pena cruzar nuevamente. Para mí, no para ellos. Al igual que la nueva pintura en madera desgastada, se agregaron nuevos momentos a la vieja agonía todos los días durante meses. En ciertos días, los recuerdos de mi matrimonio me arrastraron como un viento frío del que no pude deshacerme por completo. En otros días, Mark estaba completamente ausente de mis pensamientos. Sin saber cuándo sucedió, la angustia que anteriormente me había devorado gradualmente disminuyó a un nivel que podría soportar sin que me destrozara. Cuando finalmente volví al banco junto al mar donde Mark y yo solíamos sentarnos en los primeros años de nuestro matrimonio, era una tarde fría y crujiente. En el contexto de 1000 recuerdos, era uno de esos lugares. Un sitio donde la risa había reverberado una vez en el aire salado y donde los votos habían sido murmurados bajo un sol bajando. No había vuelto a llorar. No estaba aquí para aferrarme al pasado. Era hora de dejarlo ir, así que vine. No con amargones o rabia, pero con amabilidad. Frente a mí, el océano se extiende para siempre, vibrante e inquieto. Las huellas de extraños se alisaron cuando las olas se rasgaron a lo largo de la playa, tirando de la arena. Me di cuenta de algo mientras los miraba que no había estado preparado para reconocer hasta ahora. Nada permanece constante. No amor, no la tierra, no la marea. No es una traición cambiar. Es una cuestión de supervivencia. Cerré los ojos y me senté en el asiento, acercando el abrigo contra el viento. La chica que había sido cuando Mark inicialmente declaró su amor por mí me vino a la mente. Optimista, confiable y llena de esperanzas de que no tenía idea de que eventualmente regalaría, pieza por pieza. Reflexioné sobre la mujer que había sollozado en el sofá de Linda porque se sentía inadecuada y que había fallado. Luego me imaginé a la dama sentada aquí hoy, sin poder, firme y cicatrada. No tuve que actuar como si nada saliera mal. No, no lo fue. Las acciones de Jenny y Mark fueron duras. Aunque era egoísta, no me caracterizó. Su traición reveló todo sobre ellos. Mi supervivencia fue un reflejo perfecto de quién era yo. Llegué a mi bolso, lo metí en mi regazo y descubrí mi anillo de bodas, lo que había empacado. Sentí que las pequeñas tallas se alisaron por el tiempo cuando las rodé con los dedos. Incierto de qué hacer con eso, me había aferrado hasta ahora. Una parte de mí había preocupado que si lo dejaba ir, los aspectos positivos de la vida que había creado con Mark de alguna manera se perderían de alguna manera. A pesar de que los había ignorado, eran los bits genuinos. Sin embargo, mientras me sentaba allí con el viento tirando de mi cabello y la tierra sintiéndose sólida debajo de mí, me di cuenta. El amor que ofrecí no se borra al dejar ir. Los sacrificios, la esperanza y la lealtad no se borran. Merezco dar esos elementos a alguien que los valora, por lo que los respeta. Sobre todo, soy digno de darlos a mí mismo. Respiré profundo y constante, me puse de pie y paseé hasta el borde del agua. Las olas eran hambrientas y ansiosas mientras lamían la playa. Le di al anillo una mirada final, dije una amable despedida de la versión de mí mismo que permaneció demasiado tiempo por las razones equivocadas, no para marcar, y lo dejó caer de mi mano. Atrapó brevemente el sol, un poco de oro contra el azul, y luego desapareció, envuelto por el océano. Observé durante mucho tiempo a medida que el horizonte se hizo más y más hasta que incluso la constricción en mi pecho comenzó a ceder. No me sentí vacío cuando volví al auto. Me sentí más ligero.
Mis tobillos ya no estaban obligados por el pasado. Había sido moldeado por la narración en parte. Pero no sería definido por la narración. Estaba enamorado. Fui derrotado. Había reconstruido. Ahora estaba trabajando en un nuevo capítulo. Uno sin gravamen por votos no cumplidos o lesiones pasadas. Uno que escribí para mí. Acabo de tener mi propia fuerza conmigo mientras regresaba hacia mi nueva vida y lejos del agua.